Buenos días una vez más. Es un gusto de verdad verlos. Cada domingo digo eso y ahora pues no es la excepción. Ya tenía 2 domingos de no verlos y es un gusto, un placer estar una vez más en medio de mis hermanos y poderles compartir la palabra del Señor y especialmente continuar en nuestra serie La arquitectura divina del plan redentor de Dios. El orden de la salvación, el Ordo Salutis. Hemos estado estudiando este orden de la salvación y para dar una especie de resumen para aquellos que nos están visitando hoy por primera vez, hemos dividido el orden de la salvación en 3 partes. La hemos dividido en 3 partes. La primera parte le hemos llamado preconversión. Y en la preconversión lo que encontramos es la gracia salvífica de Dios, el cual Él ha dado a los creyentes desde la eternidad. El siguiente elemento que encontramos en la preconversión es la elección incondicional de Dios. Es decir, Dios en su soberana voluntad ha elegido a quienes Él ha de salvar, quienes han de ser salvos. Eso sucedió antes de la conversión, por eso es preconversión. Y el tercer elemento que encontramos allí es el llamado eficaz. Esta es la doctrina bíblica que nos enseña que Dios llama a salvación de manera eficaz a los que Él ha escogido, a los que gozan de su gracia. Entonces, en la preconversión vimos la gracia que los creyentes reciben, la elección de Dios, la elección incondicional. Soberanamente Él escoge, no está condicionada en base a lo que Él ve en nosotros. Él escoge a quienes han de ser salvos. Y el tercer elemento es el llamado eficaz. Todo esto le ocurre al mismo grupo de personas, a las que en Él ha dado su gracia eterna, a los que Él ha escogido, son a esos a los que Él llama eficazmente a la salvación. En esa oportunidad aprendimos que hay 2 llamados. El llamado general, ese es el que hace el predicador, el pastor, o incluso ustedes cuando comparten el evangelio con alguien más y están haciendo el llamado al arrepentimiento, a la fe de aquellas personas. Pero ese llamado es el llamado general. Ese llamado no es un llamado eficaz. Ese llamado puede ser rechazado. Pero el llamado que Dios hace a aquellos que Él ha puesto su gracia, aquellos que Él ha elegido, a esos Él los va a llamar de manera eficaz. Es un llamado irresistible, no se puede resistir. Eso lo aprendimos en esa ocasión. Hoy daremos inicio a la segunda parte. Esta parte la hemos titulado El instante de la conversión. El instante de la conversión. Preconversión, los elementos de la preconversión, antes de la conversión, la gracia, elección y el llamado eficaz. Hermanos y amigos, esto es muy importante porque ustedes tienen que ser capaces de defender la fe en la que han creído. Ustedes deben ser capaces de articular qué es el evangelio. Para mi sorpresa, he preguntado y he hablado con hermanos y no son capaces de decirme qué es el evangelio. Estos elementos le ayudarán a usted a poder entender qué es el evangelio. Y no solo entenderlo, porque eso es importante antes de que usted lo pueda explicar a otros. Porque la razón por la que no lo pueden explicar es porque no está el concepto claro en sus mentes. Y esto es de suma importancia. Pedro nos anima y nos exhorta a que podamos dar una defensa de nuestra fe. ¿Por qué es que eres creyente? ¿Qué le dirías a alguien? ¿Por qué? ¿Porque Dios es bueno? No, eso es muy superficial. No, tienes que hablar acerca del evangelio. Y mi intención con esta serie es que cada uno de nosotros comprendamos el evangelio y lo podamos decir de manera práctica y fácil, pero al mismo tiempo que podamos ser profundos. Entonces, esa es la intención con esta serie de El orden de la salvación.
Y el título de la serie es la arquitectura divina del plan de salvación. Ustedes saben qué es lo que hace un arquitecto. Un arquitecto diseña, hace estructuras, diseña todo un plan. Hay un plan, hace planos. Si va a ser una construcción, si va a ser un edificio, comienza con un diseño y luego hace las estructuras y planifica su construcción. El título, la arquitectura divina del plan de salvación, tiene esa idea, comunica esa idea. Dios ha hecho un plan perfecto de la salvación. El Evangelio ciertamente es simple, pero no es simplista. El Evangelio es simple. Tú como creyente puedes simplificar el Evangelio, lo puedes decir de una manera simple, pero no es simplista, es complejo. Es complejo. Imagínate, la gracia eterna de Dios. Y cuando hablamos de gracia eterna, significa que no tiene principio ni fin. Eso es lo que significa. Yo no sé si ese concepto cabe en tu mente. De que Dios, el Padre, puso su gracia en ti, como creyente, eternamente, sin principio y sin fin. Eso es complejo. Yo no lo logro entender, lo creo porque está en la Escritura, pero si tú me preguntas, ¿lo entiendes completamente? Si te digo que sí, estaría mintiendo, porque no lo comprendo. Mi mente es finita y no alcanza a comprender tal verdad. Elección. La elección de Dios eligiendo, a mí me parece injusto. Pero cuando veo y entiendo quién es Dios, no digo, Dios es Dios, yo no soy Dios. Él eligió a algunos. ¿Por qué razón? No nos explica el Señor por qué razón elige a algunos para ser salvos y a otros no. Hay misterio allí. El Señor no nos explica por qué, pero nos dice que eso es lo que Él hace. Y hay asombro en eso. Hay asombro en eso. El llamado eficaz. ¿Cómo es que tú cuando escuchaste el Evangelio por primera vez lo rechazaste? Pero en el tiempo que el Señor tenía en sus libros, cuando lo volviste a escuchar, Él te convenció y no lo pudiste rechazar. Y de repente comenzaste a entender lo que no entendías, la severidad y la gravedad de tu pecado. Y comenzaste a entender quién es Cristo. De repente el velo fue quitado de tus ojos. Ahí hay misterio, ahí hay un poder sobrenatural. Entonces, ese es el plan de salvación de Dios. Hoy vamos a estudiar, como ya dije, la segunda parte, el instante de la conversión. El instante de la conversión. La obra de Dios que encontramos aquí, la vemos en los siguientes elementos. Para aquellos que están tomando nota. El primer elemento, regeneración. Regeneración. Esta es nueva vida. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy, si nos da tiempo. El segundo es conversión. Conversión. Aquí es donde el creyente ejerce fe y arrepentimiento. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. El tercer elemento es la justificación. Justificación. Esa es la declaración legal de parte de Dios sobre el creyente, al cual lo declara Dios, el Padre, lo declara no culpable de todos sus pecados. Pero no solo eso, le añade al creyente la justicia de Cristo. La vida perfecta que Cristo vivió es acreditada al creyente. Lo vamos a estudiar también. La unión con Cristo. Somos unidos con Cristo. Somos unidos a Cristo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Esa es una verdad increíble, fabulosa. Y la adopción. Somos adoptados en el momento de la salvación. Somos adoptados en la familia de Dios. Somos sus hijos. Antes de eso éramos su creación. En el momento de la salvación pasamos a ser legalmente sus hijos. Regeneración, conversión, justificación, unión con Cristo, adopción. Estas cinco doctrinas, estos 5 elementos suceden en el instante de la salvación. En el instante de la salvación. ¿Tú no lo sientes? ¿Tú no lo registras en el momento?
Es hasta que venimos a la Escritura y lo estudiamos. Es que, wow, esto fue lo que me sucedió. Esto fue lo que me pasó. ¿Ok? Esto no es de manera progresiva. Escuche. Por eso el título es Al instante de la conversión. Esto sucede al instante de la conversión. Ahora, nosotros le hemos puesto este orden que yo les acabo de decir, regeneración, conversión, justificación, unión con Cristo, adopción, en ese orden. Creemos que en ese orden sucede. Pero todo es al instante que pareciera que es en un solo momento. ¿Ok? Pero hoy vamos a estudiar la regeneración. La regeneración. ¿Ok? Esta no es una predicación, no es una exposición como normalmente lo hago. Esto es más bien como un estudio bíblico. Entonces, aquí tenemos la definición de regeneración. Regeneración, regenerar significa dar vida, dar vida. Es el acto soberano de Dios en donde Él imparte vida a aquellos a quienes Él ha escogido, es decir, a los elegidos. En este nuevo nacimiento, Dios les otorga o les imparte nueva vida, nuevas inclinaciones, las cuales no existían antes. Un deseo por las cosas de Dios. Les otorgó el deseo de obedecer a su Creador. Eso es regeneración. Y eso no sucede de manera progresiva. Eso no sucede de manera progresiva, eso sucede de manera instantánea. Instantánea. Ahora, es importante mencionar algunas perspectivas. ¿Cómo ven otras religiones u otros teólogos en la historia del cristianismo? ¿Cómo han visto la regeneración? Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el pelagianismo. El pelagianismo. El pelagianismo dice que, puesto que el hombre no tiene pecado heredado, porque esa era la posición de Pelagio, y es el pelagianismo, no tiene pecado heredado, no hay necesidad del nuevo nacimiento. La regeneración es un proceso de transformación ética. La regeneración es un proceso de transformación ética. Les pregunto a ustedes, ¿es eso verdad? Fíjense, escuche cómo suena esto. La regeneración es un proceso de transformación ética. Eso no suena mal, ¿verdad que no? No, no suena mal, transformación ética. Pues ¿quién no quiere ser mejor moralmente? ¿Pero es eso lo que es la regeneración? No. Entonces, si usted no sabe distinguir, le estoy haciendo este apunte, porque si usted no sabe distinguir entre lo que es la regeneración bíblica y usted escucha este concepto por allá, usted va a decir, oh, sí, eso es. No, usted tiene que estar alerta. Pregunta, ¿puede el hombre en su estado natural responder a Dios? ¿Por qué, hermanos? Está muerto espiritualmente. No puede, está incapacitado. Pelagio decía que no era así. Entonces, para él, la regeneración era una transformación ética, es decir, poco a poco yo voy siendo mejor persona. Pero eso no es la regeneración. No es así. Es cuando entiendes que el estado espiritual de todo ser humano, el tuyo incluido allí, el mío, era de muerte espiritual antes de venir a Cristo. ¿Cómo podemos ser mejor éticamente o moralmente? No podemos. No podemos. Estamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada. Entonces, la evaluación de esta perspectiva es claramente no bíblica. Claramente no bíblica. Ahora, el catolicismo. Escucha lo que dice el catolicismo al respecto. Dios da gracia regeneradora a través del sacramento del bautismo. Incluye una limpieza del pecado, una infusión de gracia regeneradora y una unión con Cristo. Normalmente los infantes se bautizan en base a la fe de sus padres. Esa regeneración es un proceso que dura toda la vida del creyente. ¿Verdad o mentira? ¿El bautismo en agua regenera? No, no lo hace. No, no lo hace. Ese es el catolicismo.
Ahora tal vez ya sabes por qué bautizan a los niños. Esa es la razón por la que se bautizan a los niños. Ese es el bautismo regeneracional que les da vida. Porque los católicos entienden y aceptan el pecado original heredado de Adán. ¿Okay? Pero ellos lo entienden a través del bautismo. Pero eso es completamente antibíblico. ¿Qué otra cosa notaste en esa declaración? Que dice que todo es basado en la fe de sus padres. Basado en la fe de sus padres. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Es una fe personal. Tú tienes que creer. Dios no va a creer por ti. Dios no va a creer por ti. Tú tienes que creer en su Hijo Jesucristo. ¿Y alguna otra cosa que notaste en esa declaración? Lo dije al final. Los católicos creen que la regeneración dura toda la vida del creyente. Y no es así. Es un instante. En un instante. La regeneración, se utilizan ciertas metáforas para hablar de la regeneración. Jesús, por ejemplo, en el capítulo 3 de Juan, utiliza la metáfora del nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan? Cuando habla Jesús con Nicodemo y le dice, te es necesario nacer de nuevo. Está hablando de la regeneración, pero utiliza la metáfora de un nacimiento, de nacer de nuevo, ¿verdad? Nacer. Pregunta, mamás, yo sé que ustedes no quieren esto. Imagínense que sus bebés, para nacer, se tarden 9 meses. Para nacer. Usted comienza a tener dolores de parto hoy, dentro de 9 meses su bebé nace. Sería impensable el dolor, ¿verdad? La angustia. Un nacimiento no es así. Un nacimiento ciertamente dura un tiempo, algunas hermanas tal vez un par de días, ¿verdad? Pero es un instante, el nacimiento es un instante. No pasas toda una vida tratando de nacer, no. Entonces, la figura, la metáfora del nacimiento es de algo instantáneo. Sucede en un momento, no es una vida. De hecho, los católicos, hermanos, confunden la regeneración y la justificación con la santificación. Porque la santificación, como la estudiaremos después, en la posconversión, después de la conversión, esa es la que dura toda la vida en el creyente. Ahí sí. Ese sí es un proceso. Este no es un proceso. Por eso recuerde, estamos hablando de los elementos que ocurren en el instante de la conversión. No es un proceso. Hermanos, ¿la regeneración es un proceso? No, esa debe ser su respuesta. No, es algo instantáneo. Es algo instantáneo. El arminianismo dice que los regenerados son los que colaboran con la gracia previniente de Dios. ¿Usted colabora en la regeneración? Nada. ¿Cuántas de las mamás que están aquí fueron ayudadas por sus hijos al nacer? No, ningún hijo se ayudó a sí mismo a nacer. Ustedes hicieron todo el trabajo. Ninguno de nosotros como bebés nos ayudamos a nuestra mamá a que nosotros naciéramos. No, es imposible. Es imposible, ¿no? Igual es con el nuevo nacimiento. No ayudamos a Dios para nacer de nuevo, para ser regenerados. No lo hacemos. En nuestro caso, porque estamos muertos espiritualmente, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos contribuir? Absolutamente nada. Los arminianos dicen que son los que colaboran con la gracia de Dios. No. La regeneración es, hermanos, una obra monergística. Monergística significa solo uno trabaja y no es usted. No es usted. Me encanta lo que dice un pastor. De hecho, la salvación, hermanos, la salvación es una obra monergística de principio a fin. Nosotros en la santificación ciertamente respondemos, pero no obramos la santificación. Dios es quien obra la santificación y cuando lleguemos ahí se lo voy a mostrar bíblicamente. Pero nosotros respondemos en la santificación. Pero la salvación es una obra monergística de principio a fin. De principio a fin. Nosotros no ayudamos a Dios para nada. ¿Se acuerda usted de la declaración de las Escrituras? Que la gloria le pertenece solo a Dios.
Es que es cierto, porque solo Él hace todo. Me gusta lo que dice un pastor. Cuando tú llegues al cielo, dice él, tú no le vas a decir al Señor y le vas a dar bumps o high five y vas a decir, lo hicimos. No va a ser así. No va a ser así. We did it. No, we did it. No lo hicimos. Él lo hizo. De principio a fin. Es una obra monergística. Solo a Él la gloria. Solo a Él la gloria. Okay. Ahora, el siguiente es el calvinismo. El calvinismo. Dios, soberana e instantáneamente, imparte vida al creyente en el momento de su conversión. Lo repito, Dios soberana e instantáneamente imparte vida al creyente en el momento de su conversión. Esta es la posición bíblica. Mantiene la soberanía, y esa es la razón, porque mantiene la soberanía de Dios en la salvación y al mismo tiempo la depravación total del hombre. Esta es la posición bíblica, la cual nosotros creemos. Bueno, ahora se lo voy a mostrar con escritura. Okay. Esta es la base bíblica de la regeneración. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede levantar su mano. ¿Okay? Y si no me gusta la pregunta, lo voy a ignorar. No, son mentiras. ¿Perdón? Un poquito más de explicación en el último. ¿En cuál? El calvinismo. Sí, ok, perfecto. Juan Calvino creía que, una vez más, esta creencia no viene de que él soñó, no, él estudió la Escritura, y al estudiar la Escritura determinó que la regeneración ocurre al instante, y que es de manera soberana, y es Dios impartiendo vida al creyente. Y el creyente no colabora en esto, no participa en esto. Y la razón es ¿por qué? ¿Por qué cree que el hombre no participa en la regeneración, en darse vida a sí mismo? ¿Por qué? ¿Ah? Es obra de Dios, pero ¿por qué? ¿Pero por qué el creyente no puede colaborar o ayudar a Dios en eso? Porque está muerto, exactamente. Esta declaración de Efesios no es metafórica, es una realidad. Estábamos muertos, los creyentes estábamos muertos espiritualmente. Los incrédulos hoy están muertos espiritualmente. No pueden ayudar, no pueden hacer nada. Y ahorita les voy a mostrar en la base bíblica. Les he dado las diferentes perspectivas, pero ahorita le voy a dar la base bíblica donde usted puede decir, es cierto. ¿Ok? Aquí está la primera. Tenemos que apuntar primero que la palabra regeneración ocurre solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Ocurre solo 2 veces. En Mateo 19:28, que dice, Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes me han seguido. Perdón, déjenme repetir esto. A veces mis lentes, ya ordené otros, por cierto. ¿Okay? Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esta regeneración de la que habla Jesucristo aquí es cuando Él regrese y restaure todo. Que el pecado sea quitado y toda la creación sea restaurada. ¿Okay? Le dé vida. Porque incluso la Escritura nos dice que hoy por hoy la tierra gime con dolores de parto por el pecado. ¿Okay? Entonces, Cristo está hablando aquí de esa regeneración. Es impartir vida, en este caso, a la creación. ¿Okay? En Tito 3:5 dice lo siguiente. Él nos salvó, aquí se está hablando Pablo acerca de la salvación a través del nuevo nacimiento o regeneración. Tito 3:5 dice, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio, usted sabe lo que es un medio, ¿verdad? El medio es el vehículo que lo lleva a un lugar, ese es el medio, ¿ok? Por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo.
La salvación de los creyentes fue llevada a cabo a través de la regeneración. Ese fue el medio que Dios utilizó, la regeneración, la impartición de vida. Pero note tan claro lo que dice Pablo. Él nos salvó, este es Cristo, no por obras de justicia. Hermanos, esto define el Evangelio. Piense eso por un momento, por favor. Me temo, hermanos, me temo, y si estoy equivocado, perdóneme, pero me temo que muchas veces no meditamos en estas palabras. A veces me gustaría acampar en un solo texto y quedarnos allí y que cada uno de ustedes procese lo que está leyendo y pueda articularlo y entender lo que está diciendo el texto. Si yo le pregunto a usted que profesa ser cristiano y es cristiano, le pregunto ¿por qué es salvo? Si usted me dice, estoy tratando de ser obediente al Señor, contradice este texto. Por eso a veces les digo, pongan sus ojos en el texto. Quiero que ustedes lean el texto. Él nos salvó, tiempo pasado, no dice nos salvará. Él no dice nos salvará, como algo que va a suceder. Dice salvó, ya sucedió, ya sucedió. Punto número 1, ya sucedió. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. ¿Usted sabe lo que es vivir en justicia? Es vivir correctamente. Es vivir correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es vivir en justicia. Y Pablo dice que no nos salvó por eso. ¿Por qué? ¿Por qué, cristiano? Exacto, porque nunca has vivido de esa manera. Ni como incrédulo y no como cristiano. ¿Ok? Ciertamente buscamos vivir en justicia, buscamos obedecer al Señor, pero la verdad es que vivir en justicia significa perfección. Perfección. Porque lo único que Dios acepta es perfección. Un pecado es suficiente para enviarte al infierno. Un pecado fue suficiente para sacar a Adán y a Eva del jardín. Porque nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Okay? Un pecado es suficiente porque nuestro Dios es magníficamente santo. Entonces, justicia es perfección. Pablo dice que no somos salvos por eso, porque nunca hemos vivido de tal manera. Entonces, cristiano, ¿por qué eres salvo? Lee el texto. Sino conforme a su misericordia. O de acuerdo a su misericordia. No de acuerdo a tus obras. No de acuerdo a tu desempeño como cristiano. Sino de acuerdo a su misericordia. Él vio la miseria, que es misericordia, eso es lo que significa. Él vio la miseria de tu corazón y te dio vida. Te dio su gracia. Te eligió. Te llamó. Y te regeneró. Eso es misericordia. Toda la obra es de Él, tú no hiciste nada, tú solo eres el recipiente, el que recibe todo esto. Sino conforme a su misericordia. Y ahora este es el medio, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Cristiano, si solo meditas en este pasaje y lo masticas, y lo masticas, y lo masticas, y alguien te pregunta, tú dices ser cristiano, ¿tú crees que vas al cielo? Deberías de decir sí. Sí. ¿Por qué? Porque soy bueno. No. Yo soy un pecador salvado por la gracia y la misericordia de Jesucristo. No por obras. Ninguna de mis obras me salva. Ninguna de ellas. Ninguna de ellas. Eso define el Evangelio. Lo repito de nuevo. Tuve una conversación hace un mes más o menos, 2 meses, con una pareja que profesa ser creyentes y le hice la pregunta, en medio de nuestra conversación, hice la pregunta, si usted muere hoy, ¿a dónde va? Y me dijo, pues no sé, el Señor sabe eso.
Me quedé callado, le hice la misma pregunta a la esposa, estaban ahí conmigo, estábamos juntos. ¿Y usted? Pues yo estoy tratando. Y profesan ser evangélicos, profesan ser protestantes cristianos, pero están actuando y pensando como católicos. Ella quiere hacer algo para ser salva. Y él tiene incertidumbre. ¿Es eso lo que nos enseña la Escritura? No nos enseña eso. No nos enseña eso, no por obras. Él nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho. Sí, yo estoy seguro que esta pareja ha leído este pasaje, como tú lo has leído, pero lo has leído muy rápido. Te ha pasado por encima. No has frenado y no te has detenido a meditar en esto. Esa es mi intención en este estudio del orden de la salvación. Que puedas entender estos detalles, estos pequeños detalles que terminan siendo grandes detalles, que definen el Evangelio, que definen quién es cristiano, que definen tu futuro en el cielo, que clarifican incluso, me atrevo a decir. Estos pasajes clarifican, porque estoy seguro, hermanos, porque es algo casi normal en todos los cristianos, que a veces hay dudas dentro de ti. Estoy seguro de eso, porque a veces las hay dentro de mí. Esa es la verdad. Dijo el Martín Lutero: cuando me veo a mí, no veo cómo pueda ser salvo. Claro, cuando estamos examinando a nosotros mismos, que hay un lugar para eso, pero cuando nos examinamos demasiado, recuérdense, tenemos nueva vida, somos sensibles a nuestro propio pecado. Cuando estábamos muertos, pecábamos y no nos dábamos cuenta, o sea, no nos caía el 20 de que era pecado. Hoy que tenemos vida y pecamos, eso nos duele. Somos sensibles a nuestro propio pecado. Entonces nos comenzamos a examinar a nosotros mismos y todo lo que encontramos no es agradable. No es agradable. Por eso es que Lutero decía, cuando me veo a mí, no veo cómo pueda ser salvo. Pero escuche, no se quedó ahí. Pero cuando veo a Cristo, es decir, cuando estudio estos pasajes, cuando abro la Escritura y veo la obra completa de Cristo, cuando, voy a decir las palabras, él no dijo esto, pero cuando estudio el orden de la salvación, no veo cómo no pueda ser salvo. Eso fue lo que dijo Lutero. Cuando veo a Cristo, no veo cómo no pueda ser salvo. Cuando estudio el orden de la salvación y lo entiendo y es mío, estas verdades son mías, no veo cómo no pueda ser salvo. Entonces el objeto de tu fe ya no es tu desempeño como cristiano, sino el objeto de tu fe es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. De ahí viene nuestra certeza de salvación. Cuando nuestros ojos están en la verdad objetiva de las Escrituras. Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras, sino conforme a su misericordia, por medio de la regeneración. Ok. Ahora, en el Antiguo Testamento esta verdad está prometida. Ok, Deuteronomio 36 dice: además, Jehová tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa es la regeneración, circuncisión del corazón. ¿Se acuerdan? El pueblo israelita tenía que circuncidarse físicamente, los hombres tenían que circuncidarse físicamente. Esa era solo una imagen de lo que había de venir. Esta es la imagen de lo que había de venir, la circuncisión del corazón. Esto se cumple en el Nuevo Testamento. Jeremías 31, 33 al 34. Jeremías 31, 33 al 34.
Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Jehová. Eso es lo que hará. Ponga atención al lenguaje. Escuche el lenguaje. Jeremías 31-33. Escuche el lenguaje. Pondré. ¿Quién está haciendo la acción ahí? Dios. Pondré. Él está haciendo. No dice tú pondrás. No, pondré. Dios está haciendo la acción. Este es un verbo indicativo. Eso es lo que va a suceder. Es la palabra de Dios. Esto es verdad. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Jehová. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Tito nos dice que la regeneración, Pablo en el Tito 3:5 nos dice que hemos sido salvos a través de la regeneración y hemos sido limpiados de nuestro pecado. Limpiados. Aquí habla de la futura regeneración y también habla del perdón de nuestros pecados. El Señor dice, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. La regeneración es una doctrina hermosa, hermanos. Hermosa. Habla de nueva vida, habla de perdón. ¿Por qué sabes que eres cristiano? Porque Dios ha obrado la regeneración en ti. Y eso es sinónimo de perdón de pecados. Tito 3:5, Jeremías 31, 33 al 34. Ezequiel 36. Entonces los rociaré con agua limpia. Ese es Dios hablando. Él está haciendo la acción. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. Esta es la purificación de los pecados. ¿De algunas de sus inmundicias? No, de todas. ¿Escuchó eso? De todas. Esto define el Evangelio. Esta palabra pequeñita, de todas sus inmundicias, define el Evangelio. ¿Por qué eres salvo? Porque Dios me perdonó de todas, no de algunas, de todas mis inmundicias, de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo. Versículo 26. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Este espíritu habla de una actitud nueva. Estas son las inclinaciones nuevas que el creyente tiene. En la regeneración, cuando en el momento que somos regenerados, hay algo que sucede en el corazón del creyente. Hay nuevas inclinaciones. ¿Me puedes explicar cómo es que pasaste de ser alguien que odiaba la palabra de Dios y odiaba a Dios a amar a Dios y amar su palabra? ¿Qué fue? ¿Quién lo hizo? Él puso un nuevo espíritu en ti. Nuevas inclinaciones. ¿Por qué te gusta pasar tiempo con los hermanos? ¿Por qué tienes esa inclinación hacia las cosas de Dios? ¿Por qué? Porque eres especial. Tú eres especial en medio de todos. Porque eres muy bueno, tienes un corazón muy bueno tú. No, Dios hizo eso. Dios puso ese espíritu, esa nueva inclinación en ti a través de la regeneración. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta es la metáfora más clara. Y yo la he mencionado muchas veces y esta es la base bíblica. Un corazón de piedra. Dime, ¿qué entiendes con eso? Corazón de piedra. Inconverso, sí, pero ¿qué entiendes? ¿Cuál es la imagen? Duro, exactamente, duro. Tú le disparas a una roca y ¿qué es lo que sucede? La bala rebota. ¿Ok? Es duro. ¿Y un corazón de carne? ¿Cuál es la imagen? Blando. Sensible, tierno. Digo, cristiano, ¿acaso no es esa el corazón que Dios te ha dado? ¿Acaso no cuando pecas es sensible tu corazón? Debería de serlo. Porque el corazón de un incrédulo, no, tú estás abrumado por tu pecado. Tú estás herido por tu pecado.
Ese es un nuevo corazón. Un corazón que piensa en otros antes que en uno mismo. Les daré un nuevo corazón, les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esa es la respuesta. Una vez que el Señor nos ha quitado el corazón de piedra, y eso es lo que hace Él con cada uno de los creyentes. No es que unos sí y otros no, no. Todos los creyentes son regenerados. Todos y cada uno de ellos. ¿Ok? Y nuestra respuesta es, ¿cuál? Buscar obedecer al Señor. Porque esa es nuestra nueva inclinación. Esa es nuestra nueva inclinación. Y ciertamente, hermanos, ciertamente, lo que no es la regeneración es ser perfecto. Usted va a salir de aquí pensando, es cierto, creo lo que está diciendo la Escritura, pero hay una realidad diferente en mí como creyente. Hay una realidad diferente en mí. Todavía me atrae en alguna medida el pecado. No, creo que no soy creyente. No, todavía no pienses eso. No pienses eso. Porque lo que no es la regeneración es perfección. No somos perfectos. No somos perfectos. 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Debería de sabérsela de memoria. Todos los creyentes creo que se saben ese pasaje de memoria. De modo que si alguna persona o de alguno está en Cristo, nueva criatura es. Okay. ¿Sí ve lo que dice ese pasaje? Nueva criatura es. Realmente la traducción más correcta ahí creo que sería nueva creación. Nueva creación. Y somos una nueva creación. La regeneración nos hace una nueva creación. Piensen esto por un momento. Piensen esto por un momento. Adán y Eva, Dios los creó, ¿verdad? Perfectos. Ellos no estaban regenerados, ellos eran perfectos. Después del pecado, ya no son perfectos. Y hay pecado en ellos. Y los que hemos nacido de ellos, estamos igual que ellos. Estamos muertos espiritualmente. El Señor nos salva, nos regenera. Y esa es una nueva creación. ¿Por qué? ¿Qué parte, de acuerdo al texto que acabo de leer, fue regenerada en nosotros los creyentes? ¿Interior o exterior? Interior, fue el corazón. ¿Y el exterior? Somos una nueva creación, hermanos. En este sentido, estamos viviendo en un cuerpo que anhela y desea el pecado. Y tenemos un interior renovado que anhela y desea las cosas de Dios. Si ve que somos una nueva creación, no hay ninguno como nosotros, los creyentes. Los ángeles del cielo, ellos aman al Señor completamente. ¿Ok? Nosotros no. Nosotros en un sentido estamos atrapados en este cuerpo corrupto. Ese es el punto. La regeneración no nos hace perfectos. Ese es el punto. Pero sí nos da nuevas inclinaciones. Mire lo que dice, por ejemplo, A.W. Tozer. Él dice lo siguiente: la regeneración o nuevo nacimiento no es el fin del proceso, sino simplemente el principio. La regeneración no es el fin, sino es el principio. La regeneración, dice J.I. Packer, la regeneración es nacimiento. La santificación es crecimiento. ¿Sí ve? Entonces, esto implica que todavía vas a luchar con el pecado. No quiero que te vayas con la impresión de que como Dios te dio a ti, cristiano, Dios te dio un corazón nuevo, tú no deberías de cometer ningún pecado. Me encantaría decirte que así es. Me encantaría decirte, me encantaría advertirte o de alguna manera manipularte para que no peques, pero la realidad es que estás en un cuerpo que demanda el pecado. Pero
como creyente tienes inclinaciones que demandan lo que es santo. Y por eso, si ves la pugna, si ves la pelea, es la que leímos en Gálatas 5. El espíritu está en contra de la carne y la carne en contra del espíritu. Es esa pugna, es esa pelea. Entonces la regeneración no te hace perfecto, pero sí te da un corazón nuevo el Señor, con nuevas inclinaciones. Y tendrás que seguir luchando hasta que el Señor te llame a su presencia o hasta que el Señor venga. Pero no lo haces en tus propias fuerzas. Y no tengo el tiempo para explicártelo. Así que te animo a que vengas el próximo domingo. Y el siguiente domingo y el siguiente domingo hasta que terminemos el orden de la salvación. Porque cuando hablemos y estudiemos la santificación, esto tendrá más sentido. Esto tendrá más sentido. Y a lo mejor ya lo sabes, porque estoy seguro que no es la primera vez que estás escuchando esto. Estoy seguro. Pero ¿sabes? Como cristianos tenemos la tendencia a olvidar estas verdades. Y estas verdades, hermanos, son las que te van a hacer levantarte el día de mañana. Y cuando te enfrentes al mundo que es tu enemigo, y cuando te enfrentes a Satanás que es tu enemigo, y cuando te enfrentes a tu pecado que es tu enemigo, podrás seguir caminando adelante porque entiendes quién eres en Cristo. ¿Ok? Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y aunque no hemos terminado todo lo que tenemos que decir al respecto de la regeneración, ni siquiera estudiamos los textos del Nuevo Testamento y los resultados de la regeneración, lo cual lo haremos la próxima semana. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes. Abras nuestros ojos para ver las maravillas de tu palabra. Oramos, Señor, para que nos preserves. Esa es tu promesa y nosotros te pedimos que así lo hagas. Oramos, Señor, para que sigas aumentando incluso esas nuevas inclinaciones en nuestro corazón. Que amemos las cosas de arriba y que no nos enfoquemos en las cosas de abajo. No para ganar tu aprecio o tu aceptación, tu amor, la salvación. No, todo eso está seguro. Todo eso es obra de Cristo. Ayúdanos a responder, Señor, sabiendo que nos has dado un nuevo corazón, una nueva naturaleza interior. Y sabiendo que todavía vivimos en este cuerpo de pecado. Pero ayúdanos, oh Padre. Sabemos que no estamos solos. Tú has prometido estar con nosotros. Has prometido obrar la santificación en nosotros. No debemos por qué tener miedo. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pero ayúdanos a meditar en estas verdades, Señor, para que nuestra idea, nuestro concepto bíblico del Evangelio comience a tomar forma y así podamos dar una defensa de nuestra fe. Y así nuestros corazones, nuestros propios corazones, que son frágiles, puedan ser fortalecidos por la gracia que encontramos en ti. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.